Vamos a ver el modelo keynesiano con sector público entonces. Eh, lo que hacemos para incorporar el sector público es básicamente agregar dos grandes componentes. Uno es el gasto público y otro son los impuestos. Entonces nosotros en nuestro modelo inicial teníamos que la demanda agregada era solo el consumo y la inversión. Eh, Ahora lo que hacemos es agregar el gasto. Y como funciona, como uso del ingreso, nosotros tendríamos que, antes lo usábamos solo para consumir y para ahorrar, ahora también lo vamos a usar para pagar impuestos. Bien, esto va a tener en nuestro sistema de ecuaciones dos cambios fundamentales. El primer cambio va a ser que ahora vamos a incorporar impuestos que van a estar restándole al ingreso, entonces ahora vamos a tener lo que era el ingreso disponible que veíamos antes, I menos T, y también agregamos este gasto que es autónomo. Ahora vamos a ver cómo son las funciones. En nuestro sistema es muy similar a lo que teníamos antes, simplemente que, como les digo, se aumenta el gasto y se aumentan los impuestos. ¿Qué es lo que hace esto? Me cambia la ordenada al origen de mi función demanda agregada y me incluye una variable endógena más, que es el tipo de impuesto, y me incluye una variable exógena, dos variables exógenas más, que son los gastos y los impuestos de suma fija. Ya vamos a ver eso. De nuevo, la solución del sistema ahora no es que el ahorro es igual a la inversión, sino que el ahorro nacional, es decir, el ahorro del sector privado más los impuestos menos los gastos, deben ser igual a la inversión. Recordemos el modelo de las tres brechas. Y en equilibrio, el ingreso de equilibrio va a ser el multiplicador, que es 1 sobre b, que va a estar levemente modificado, ya vamos a ver, por esto que está acá a la derecha. Veamos las incorporaciones extras entonces. El gasto autónomo es un gasto que es exógeno, igual que la inversión, y se representa con una línea horizontal. Acá no hay mucho más. ¿Esto qué es lo que le hace a mi función de demanda agregada? Básicamente desplazarla un poquito para arriba. Si yo antes tenía mi demanda agregada por acá abajito, ahora con el gasto le sumo una ordenada al origen un poco más alta y se me va para arriba. Eso no me hace gran cambio. Ahora, los impuestos es un poquito más complicado porque suponemos que hay dos tipos de impuestos. Los impuestos van a ser igual a los impuestos sub cero, que son de cuantía fija, que es lo que se llama impuestos indirectos. Eso me va a representar la ordenada de origen de los impuestos. Y va a haber unos impuestos que van a ser proporcionales, una tasa de impuestos que son impuestos directos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, el IVA, que decimos van a ser un porcentaje del ingreso y cuando aumente la producción va a aumentar la recaudación. ¿Qué es lo que sabemos del sector público? Que cuando los impuestos sea igual al gasto, es decir, donde se crucen estas dos líneas, el déficit público va a ser igual a cero, mientras que cuando el impuesto sea mayor que el gasto, vamos a tener un superávit público por este tramo de la economía, y cuando la economía esté baja, como los impuestos van a ser menores al gasto, vamos a tener un déficit público. Estas van a ser las dos nuevas ecuaciones que van a entrar en nuestro sistema y lo van a hacer un poquito más complejo. Vamos a la solución de este sistema. La lógica es la misma. Tenemos por un lado la demanda agregada es igual al consumo, más una proporción del ingreso disponible, más la inversión autónoma, más el gasto autónomo, y esto tenemos que igualarlo a la demanda. Igualamos estas dos cosas, hacemos álgebra y nos queda esta ecuación. Eso lo revisan ustedes después bien. Básicamente yo lo que quiero es contrastarle en qué se diferencia la solución de equilibrio del sector público con la solución de equilibrio sin sector público. Primero, el multiplicador. En vez de ser 1 sobre 1 menos b, se hace un poco más chico, porque queda reducido por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces, los impuestos van a reducir el valor del multiplicador este. Y por otro lado, la ordenada al origen, que es esto que está acá, el gasto autónomo, tiene dos novedades. Se va un poco para arriba por el gasto, que es el gasto autónomo, pero también baja un poco por los impuestos de cuantía fija. Sin embargo, vean que los impuestos de cuantía fija, que es esta B por T0, que son lo único que está restando en esta parte, están disminuidas
por la propensión marginal al consumo. Esas son las nuevas incorporaciones que hacen distinto el equilibrio con sector público, con sin sector público. Y fíjense cómo les decía yo que el modelo keynesiano siempre es un caso particular de este caso más general, porque si yo supongo T0 igual a 0 y la tasa de impositiva igual a 0, vuelvo a lo que era nuestra ecuación 1 que está acá, que es 1 menos b. Y si hago el gasto también igual a 0, perdón. Entonces, si yo transformo todo el sector público igual a 0, vuelvo a esta situación que es la ecuación 1. Incluyo tasa impositiva, impuestos directos y gasto público, nos vamos a la ecuación 2. Un ejemplo, y con esto cortamos. Supongamos que tenemos el consumo 100 como teníamos antes, una inversión de 80 como teníamos antes, pero ahora se suma un gasto público de 60 e impuestos directos de 50. Seguimos con la misma propensión marginal al consumir de antes y una tasa impositiva del 10%. Seguimos, para resolver, utilizamos la misma lógica. Primero, calculamos cuánto va a ser el gasto autónomo, que es toda la parte derecha esta de la ecuación 2, el C0, el T0, el I0, etc. Si sumamos todo y multiplicamos, encontramos que esto vale 200. Después encontramos la M, que es 1 sobre B por 1 menos T. Reemplazamos todo esto y recordemos que antes era 5, ahora va a ser 3,6. Y esto era el efecto que yo les decía, que la incorporación de impuestos lo que hace es reducir el tamaño del multiplicador. Y para encontrar la solución simplemente multiplico 3,6 por 200 y encuentro el ingreso de equilibrio va a ser 720, que va a ser igual a la demanda de equilibrio, con mi ordenada al origen, con este 200. De nuevo, tarea para la casa de ustedes, encuentren el valor del ahorro, del consumo y de los impuestos, y también es buen ejercicio que comparen los valores de los dos modelos, para que vean cuándo es mayor el ingreso, cuándo es mayor el ahorro, etc. Lo dejamos acá. En las diapositivas les dejo una explicación de la idea del multiplicador para que lo lean ustedes después, y un ejercicio y un ejemplo de cómo puede utilizarse la lógica del multiplicador para hacer una política fiscal expansiva que lo que logre es equiparar un ingreso por debajo del potencial aumentándolo. Finalmente, recomendaciones finales para que ustedes terminen de incorporar el modelo keynesiano. Primero que nada, hay unas notas de cátedra que se llama el modelo renta-gasto, que tiene 19 páginas. Las primeras 7 ustedes las pueden saltear, porque son temas que corresponden a la parte pasada, que es más que nada de la teoría general y de las diferencias con el modelo clásico, y pueden enfocarse directamente en lo que está de las páginas 7 en adelante, que es donde se desarrolla el modelo. Después, en el libro de Samuelson, especialmente entre las páginas 449 y 453, tienen unos desarrollos buenos de ejemplos de cómo funciona el modelo. Después, una cosa que nosotros no vimos acá es cómo funcionaría el modelo si se le agrega el sector externo. Si quieren ver eso, pueden ver la página 328 a 332 del texto de Mochon y Becker. Y por último, para que terminen de entender cómo funciona la dinámica, yo lo que les recomiendo es que escriban todas las ecuaciones del modelo, cada una de ellas, comparando lo que es el modelo simple del sector público, a ver cuáles son las diferencias. Que hagan una tabla resumen, donde por un lado ponen lo que son las variables endógenas, es decir, el ingreso, el consumo, el ahorro y los impuestos, y digan qué pasa con esas variables exógenas cuando aumenta el consumo autónomo, cuando aumenta el gasto autónomo, es decir, cuando se modifican las variables exógenas y cuando se modifica el valor de los parámetros, que son la tasa de impuestos y B. Si ustedes hacen esta tabla, van a terminar de comprender cómo funciona el modelo. Y a eso lo tienen que acompañar con un gráfico, es decir, en el mismo momento que vayan haciendo la tabla, traten de ir modificando los valores de las variables
y viendo cómo cambia el gráfico, si se va para arriba el gráfico, si baja el gráfico, si se mueve para las derechas los equilibrios o para la izquierda, y de esa forma van a terminar de incorporarlo. Bueno, la grabación de esto que vimos ahora la voy a subir más tarde o el día de mañana en la página, y bueno, ya saben que están los slides ahí. Así que ya estamos sobre el tiempo.